Y bien, nuevamente aquí junto a las entrevistas de La Vida del Universo. Gracias por estar y habernos aguantado y esperado, porque hacía rato que no estábamos. Estaba un poco en el freezer. Sí, pero bueno, estamos de vuelta. Para que se sume gente, para meterle suspenso y bueno. Claro, exactamente. Y hoy tenemos el agrado de entrevistar a un gran hermano, una gran persona, porque lo hemos tenido en algún momento hablando un poquitito sobre lo que él hacía allá en Paraguay, ¿no? Pero hoy lo tenemos para hablar un poquito más íntimamente. ¿Te parece? Sí, y conocerlo y que lo conozca la gente también. Estamos en un momento donde la venta de lo malo sale como pan caliente, ¿no? Exacto. Pero lo lindo de tener a personas como Omar, que tener un reflejo, ¿no? Alguien a quien parecerse es muy importante, es un poco la luz en la oscuridad, ¿no? Y la verdad que se necesita más Omar, más personas como Omar, porque se necesita ayuda, ¿no? Sobre todo la gente que está en la pobreza o que tiene hambre. Pero bueno, por ahí quizás nos cuente hoy algo de eso o en otro capítulo, como solemos hacer, ¿no? Vamos a ver. Primeramente lo vamos a presentar. Omar Cristaldo desde Paraguay. Gracias por estar, gracias por compartirnos este rato junto con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí y conversar un poco con ustedes. Vamos a conversar y vamos de alguna manera a investigar un poquito tu vida sobre la obra de Giorgio Bon Giovanni primeramente, cómo comenzó, cómo se inició esta búsqueda o fue causalidad, como decimos todos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, desde pequeño, como siempre, desde niño uno va a la misa, a la iglesia, incluso ayudaba en las misas, pero me llamaba la atención que cada año el sacerdote hablaba de la historia del Maestro Jesús, caminaba por el río Jordán, que subía al bote, pero no daba explicaciones profundas de sus enseñanzas. Y eso me iba llamando la atención cuando tuve oportunidad de estar ya mayor. Una persona me habla de un libro, yo visité Ganímedes, que me llamó la atención, y fue el primer libro que empiezo a leer y siento como verdad. En el libro, al final, si uno quiere profundizar más lo espiritual, puede uno investigar el concepto, los atus del cosmos. Y es allí donde comprendí la espiritualidad, los diferentes estadios de manifestación del espíritu, materia, alma, espíritu, y así, como que fueron colocándome, por decir de una manera, ciertas personas que me iban dando nociones de la espiritualidad, hasta que los compañeros de trabajo en broma me llamaban, tú que andas detrás de los extraterrestres y cosas así. Y así me llegaban información que iba a haber una conferencia en el Colegio Internacional. Viene uno que dice ser contactado, que habla de los extraterrestres, habla de las galaxias, la inmensidad de la creación. Y me voy profundizando hasta que leo el libro de Eugenio Siragusa, de Vitorino del Pozo, que siento como verdad todo lo que dice y pienso, ¿qué hago yo en América del Sur y ellos en Italia? ¿Cómo hago? Eran los años 80, principios del 80. Y nos pasó 3 años en que, porque empezábamos a tener también reuniones con algunas personas sobre la meditación, hablaba de metafísica, y hacíamos nuestras meditaciones, y dentro de ese grupo aparece una persona, Eduardo Leal, el papá de Leal, que está acá en Uruguay, y bueno, y él empieza a adentrarnos como representante de Eugenio, en el conocimiento que Eugenio viene desarrollando. Ya empezamos a tomar contacto con ellos, venían las informaciones o las crónicas de parte del grupo que conformaba Eugenio,
y nos reuníamos y leíamos. Y dentro de esas informaciones llega el 5 de abril, en que nos informa de que un joven, que es Giorgio Bon Giovanni, recibe la visita de la Virgen y que le pide ser su mensajero. Y las siguientes visitas, y también recibimos la información de que es invitado por la Virgen a ir a Fátima, Portugal. Él va a Fátima, Portugal, ya viene la información de la misión que recibe los estigmas. O sea, fui desarrollando esa parte de lo que iba manifestándose como una realidad muy cierta de todo, porque tenía una secuencia lógica, diríamos. Y después ya en octubre del 90 conozco personalmente a Giorgio Bon Giovanni, y con mayor razón al empezar a ser testigo presencial del milagro en su cuerpo de la sangración, eso se hace más férrea mi creencia, voy a decir, a él. Y bueno, lo primero que le pregunto cuando tengo la ocasión de conversar por primera vez con él, le digo: Giorgio, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé ni cómo me sale esa pregunta, ¿verdad? Y me dice: mira, Omar, tú tienes que hacer todas las cosas que yo hago. Él no me dice: tú tienes que seguirme. Todas las cosas que ves que yo hago, tienes que tratar de hacer. Y bueno, eso queda en mi mente, y trato de ir haciendo, ¿verdad?, en la pequeñez de lo que uno es, y bueno, es lo que me llevó realmente y me impulsó a hacer. Porque después los hermanos muy cercanos a él hacían comentarios de lo que a nivel espiritual ocurría, y una persona muy allegada a él me había dicho: Omar, Giorgio siente en la piel, en el cuerpo, en el espíritu, cuando alguien que está con él está haciendo la obra, no importa dónde. O sea, iban dándose situaciones que me iban dando la certeza de lo que estábamos, con lo que empezaba yo a estar. O sea, si yo hacía una actividad de difusión, él sentía que esa persona estaba moviéndose. Y después tuve la ocasión de comentarle de las actividades que hacía, porque él tenía una asociación con sus representantes, pero yo me movía un poquito en paralelo. Y le pregunto una vez en Uruguay: Giorgio, acá con este amigo salimos al interior, visitar algunas familias y hablamos de tu mensaje, ¿qué dices respecto a Omar? Me dice: yo sé todo lo que tú estás haciendo. O sea, y me confirma lo que aquella hermana me había dicho, de que él sí sabe y siente que alguien que está con él está desarrollando su obra. Otra cosa le digo: y los sueños que tengo contigo son en colores, me dice. Sí, todo es verdad. Y bueno, son dos situaciones que me marcan realmente el estar acá y continuar con él. Y desde octubre del 90, que visitó Paraguay, estoy tratando de llevar adelante y colaborar con él en la difusión de su obra acá en Paraguay. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Y realmente lo haces espléndido, ¿no? Ahora vamos a ir a los detalles, porque conocemos lo que él hace, lo que está haciendo allá en Paraguay, y para nosotros es un orgullo, porque también un poco de envidia, porque en el sentido de que un detalle que nosotros no podemos hacer acá es difundir en los colegios, y él lo hace en los colegios. La verdad que te felicito, y que tengas esa oportunidad de que el gobierno no tengan problemas de que puedas difundir la palabra de la Virgen, los mensajes de la Virgen, o también el mensaje obviamente de Giorgio Bon Giovanni. Es genial, no sé. Sí, no, yo creo que lo que abre puertas es la enorme fe que tiene Omar. Y quiero retraerme un poco cuando él comienza a relatar sus inicios, de qué manera actúa Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que el común denominador, y ahora
cualquier momento lo tenemos a nuestro hermano ahí. Josecito está en línea, José Bor. El otro día contaba... Saludos, José. Hola José, contaba algo similar. Y yo encuentro un común denominador en todos los que estamos. Con Giorgio o operando con otro mensajero, ¿no? O con otra gente en misión. Viene algo dentro nuestro que es una inquietud, esa inquietud de buscar la verdad. Ahora, ese comienzo uno no sabe para dónde disparar, ¿no? Y quiero destacar esto que acaba de escribir Omar. Uno empieza a buscar libros, a escuchar distintos sabios, mensajeros, más con la fuente tremenda que hay a través de internet, ¿no? Pero hay algo que también es común denominador en todos los que estamos acá, que dice Omar, cuando la verdad la tenés enfrente te pega en todo tu ser, y sobre todo en el corazón, y no hay que volverse loco cerebralmente buscando la verdad, porque la sentís, se siente. Exacto. Y eso es lo que rescato de lo que él nos relata, ¿no? Exactamente, y creo que es algo fundamental. También es un privilegiado, como habló, de haber tenido más de 100 sanguinaciones, si no tengo mal, Omar, más de 100 sanguinaciones presenciaste. Más de 150 veces tuve la bendición de participar en esas sangraciones. Acá en mi casa, las veces que venía, siempre ha tenido sangraciones y ha venido más de 4 o 5 veces. Eso es un privilegio enorme. No es casualidad. No, nada casual. Yo creo que esos son regalos del cielo, ¿no? Sin duda. Antes de que... sí. Conozco a Giorgio, hablo con él. Bueno, a esto era lo que me llevaba toda esa preparación, todo eso, esas lecturas que hacía, esas conferencias a las que asistía, porque cuando encontré a Giorgio y lo sentí, dije, bueno, hasta aquí mi búsqueda, ya la encontré, es lo que siento adentro. Y ya no me fui más a otras conferencias de otros gurús, ya no me fui más a otras conferencias de otros personajes, ya me quedé, de hecho, ya me había sentido profundamente identificado con la obra de Eugenio al haber leído su libro de Victorino del Pozo, que para mí era verdad. El único inconveniente era que él estaba al otro lado del Atlántico, yo estaba acá y no había posibilidades, pero el cielo hizo posible a que un representante suyo viniera a estar aquí, el papá de Gonzalo, con quien nos iniciamos realmente en la obra de Eugenio, y después, lógico, sentimos el nacer de lo que hoy es el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, cómo fue desarrollándose a través del tiempo y cómo hoy se presenta al mundo como el mensajero del cielo, el embajador del cielo. Qué bárbaro, qué bueno. Y qué bueno porque él también tuvo la dicha, ¿no?, de estar también en la época que Eugenio estaba vivo, ¿no? Qué dicha también tenerlo como mensajero también a él. Pero grande, Omar, porque tenés una fortaleza ya. ¿Cuántos años ya con Giorgio? 33 años desde que conozco a Giorgio, octubre del 90. Lo mismo tiempo de los estigmas, 33 años. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno. Y otra cosa, y siempre traté de hacer charlas, conferencias públicas, me daban el local gratis, hermoso local, sillas, estacas, todo, pero la gente no iba. Si habían personas asistentes, eran 3, 4, pero igual daba la charla. Entonces, no sé, sentí algo y fui a los colegios. Y me llama la atención que me abren las puertas sin ningún inconveniente. Voy a uno, voy a otro, voy a otro, a otro, a otro, y en todas partes. Y me llama mucho la atención porque los hermanos dicen en Argentina está totalmente prohibido, no nos permiten ni siquiera acercarnos. Y lo mismo ocurre con las radios y la televisión en el interior del país. Acá en Asunción, en la capital, son un poco más restringidos en ese tema. Pero en el interior te abren las puertas que dice cuando estés por acá, por favor, pasa de nuevo y seguimos hablando. Y es en todo el país. Y prácticamente todo Paraguay ya recorrí. Por lo menos las ciudades más importantes
los departamentos más importantes en estos 33 años. Y viste lo que es que le abre las puertas, eso para mí es una envidia terrible, porque nosotros hemos tenido solamente conferencias y charlas solamente en locales que hemos podido reservar nosotros, y como dice al principio, una o dos personas nada más, y bueno, ahora un poquito más por ahí porque ya nos conocen, y bueno, vamos a ver estos locos, dicen, y bueno, van, pero al principio era muy poquito. Pero bueno, y lo importante es continuar, ¿no? Porque aunque sea uno que te escuche, ya es importante, Omar. Vuelve muy interesante en este tiempo, porque aquello que desde hace años venimos hablando y manifestando, no es cuestión de que me crean, sino es que vean los informes, las revistas, los periódicos, la televisión o las noticias en el celular, para darse cuenta qué situación hoy el planeta Tierra está viviendo y la humanidad. Exacto. Y es José, si cuando te querías hacer una pregunta. hables, porque Sí, has hablado ya Omar, hace tiempo y hoy lamentablemente se concreta y se desarrolla todo eso. Claro, tal cual. Exacto. Josecito. iba a, iba a hacerle una pregunta, Omar. ¿Cómo has notado en los colegios, cómo lo reciben los alumnos lo que tú hablas? ¿De qué manera lo aceptan? ¿Has notado un cambio? Ellos están dispuestos, están muy atentos y les llama mucho la atención porque no es información de escuchar todo el tiempo, porque trato de hacerlo lo más didáctico posible, con fotografías, videos, que la propia ciencia está manifestando, y voy relacionando con lo espiritual. La misma cosa hago con los antiguos libros sagrados, en donde evidencia incluso la propia Biblia la presencia de los extraterrestres, por hablar de los ángeles de ayer, que hoy llamamos extraterrestres, y tratar de hacer a que se comprenda y se entienda de que esto no es religión. Entonces hablábamos y la gente se queda quieta, callada y pegada al asiento. Al final alguien quiere preguntar algo, alguien tiene una duda, alguien que quiera comentar. Nadie habla, nadie pregunta, o la idiosincrasia del paraguayo puede que sea eso, ¿verdad? Pero lo que yo noté en una oportunidad, y esto me pasó sin quererlo, voy a una ciudad en el interior y me dicen, sí, vamos, hay un colegio donde puedes hacer la charla. Y me presentan niños de 7, 8, 9, 10 años, niñitos. Ay, ¿qué hago si la charla es para 18 años, 17, para gente un poquito ya madura? Y bueno, trato de ambientar al nivel de los niños. Y eran ellos, en la medida que hablaba, que alzaban las manos y que preguntaban. Habían otros niños que se levantaban y me venían al oído a decirme, mi abuelo, yo le acompaño a mi abuelo a plantar las plantitas, porque hablaba del ambiente, hay que cuidar a los animales, a los vegetales, el reino, porque es parte de nosotros. Otro venía y me decía, en mi vecino matan animales. Era una matadería donde se venden carne, ¿verdad? Pero él viene y me denuncia que en su vecino hay, y son los niños, los más chiquititos, los más activos, los más preguntones, no así con los grandes. Pero sí me pasó uno en un colegio donde cuando estoy por retirarme vienen un grupo y me preguntan, no es común eso, me preguntan y estoy hablando con ellos, después otro joven interrumpe y dice, señor, ¿le puedo decir algo? Sí. No quiero que se moleste, me dice. No, ¿por qué? Habla. Cuando usted empieza la charla y a decir de qué va a hablar, y al iniciar, yo dentro mío dije, ¿de dónde viene esta persona loca, desequilibrada, a hablarnos de esto, de estas cosas? ¿De dónde saca estas cosas? Pero y me sigue hablando y me dice, pero en la medida que iba presentando, hablando, iba relacionando todas las cosas, tuve que cambiar de idea. Y realmente es verdad todo lo que usted dice. O sea, él
se declaró incrédulo, rechazó la idea, pero al término él me dice de que las evidencias le dieron la vuelta, la manera de pensar, por lo menos de él, que no creía nada y que incluso rechazaba. Así pequeñas anécdotas. Qué bueno, no sé si querés preguntarle algo vos. No, bueno, yo quisiera hacer un pequeño análisis breve porque nuestro amigo y hermano José había propuesto de preguntarte sobre los 4 jinetes. Omar, cuando uno trata de investigar un poco sobre el tema, dentro del Apocalipsis de Juan, sabemos que hay muchos libros, o de lo que se ha descubierto en su momento, aquellos papiros, que algunos los tienen guardados, uno tiene pocos elementos para llegar lo más cerca posible a la verdad, ¿no? Entonces hay muchas interpretaciones con respecto al caballo blanco, el caballo rojo, el caballo bayo. Pero, a ver, ¿cómo podemos arrancar? Y ahora te voy a pasar la pelota a vos, Omar. Yo creo que uno, por lo menos en mi caso, realmente creo que es así como lo describió Giorgio Bongiovanni. ¿Y qué es lo que le da entidad a Giorgio Bongiovanni? Bueno, podemos decir los estigmas. Bueno, ¿quién más tiene estigmas? Y hablar de Dios y de todas estas cosas ocultas para el hombre normal. Claro. Pero si no crees en los estigmas, por lo menos investigar, ver la obra de lo que hizo este hombre, que también le da entidad y poder para transmitir con respecto a esta interpretación que hay mucha gente que no la conoce. Tal cual, así. Omar. Realmente los 4 jinetes del Apocalipsis, de así muy directa, son los 4 elementos de la naturaleza en su manifestación. El aire, el agua, la tierra y el fuego, que son elementos naturales de la madre tierra para su defensa en determinado momento cuando su humanidad, no interpretando el propósito de su creación, empieza a desarrollar acciones negativas y que ponen en riesgo el principio de vida en la tierra. En el año 2000, por ejemplo, ya se había hecho un estudio, más de 2000 científicos contratados por la OTAN, quiero decir por el Pentágono, y las Naciones Unidas dan un informe que en el año 2000 ya había 60% de daño en el ecosistema, irreversible, y de ahí la necesidad de tratar de modificar el accionar del hombre de forma extractiva, que es la economía que produce el desarrollo, diríamos, en este mundo material, y empezar a cambiar eso por las energías alternativas. Porque si continuamos igual, funcionando igual, en el 2050 frenaría el ecosistema y empezaría a desaparecer la vida. La Tierra no tendría fuerza por sí para auto-renovarse. Y empiezan las reuniones de Tokio y todas esas cosas, en donde quienes tienen el poder económico se sienten afectados y no pueden ellos modificar sus estructuras industriales y su proceso económico, vamos a decir, para bajar el nivel de contaminación del ambiente. Y en ese informe es un poco duro lo que dicen, porque es imposible hacer todo eso que nos piden, reducir, cambiar, dejar de usar las industrias. Tendría que haber otra manera. Y los científicos creen saber cómo puede ser y no querían decirlo, pero le insisten los del poder y ellos manifiestan: si ustedes quieren continuar igual, 100, 200 años, en el estatus de vida que llevan, tendrían que empezar a disminuir la población hasta una 3/4 parte. Hagamos eso, la decisión inmediata que tomen. O sea, y nos da a entender y comprender de que hay una mentalidad que no está de acuerdo en entender y comprender que estamos
dentro de la vida, dentro de un planeta que es un ser vivo, y que como ser vivo se rige por leyes universales, inmutables, y que tiene su propia autodefensa. Y dentro de esa autodefensa tenemos justamente los 4 jinetes del Apocalipsis: el aire, el agua, la tierra y el fuego, que hoy por haber sido imposible mitigar ese ataque del obrar humano a la madre tierra, se está poniendo en reacción cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y bueno, hoy más que nunca nos damos cuenta de que están no solamente trotando, que empiezan a cabalgar con fuerza en todos los rincones del planeta, y lo están haciendo con mucha fuerza para intentar desatender a que se desentiendan los poderosos de ir a una guerra nuclear. De hecho, hay un mensaje al respecto en donde ellos van a influenciar con mayor intensidad a los elementos de la Tierra, a los 4 jinetes del Apocalipsis, para que desarrollen con mayor fuerza su actividad. Haciendo así, intentar, dicen estos seres, de desviar la atención de quienes hoy están metidos en la cabeza de hacer una tercera guerra mundial. Y justamente el propósito de la guerra es llegar a tener el control total de los recursos naturales y que no les falte a ellos, no importa si se pierden vidas. O sea, es la manifestación del anticristo si hablamos desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que ahora se está desarrollando. O sea, los 4 jinetes del Apocalipsis están ahora con mucha fuerza intentando doblegar la actitud, la más negativa de toda, que está intentando manifestar el poder que gobierna el mundo, que es llegar a una tercera guerra mundial y pudiera ser atómica. Porque recordemos que el retorno del Maestro Jesús está ligado a todo esto, y Giorgio Bon Giovanni nos dice que el Cristo puede regresar durante un evento nuclear o unas grandes catástrofes que la naturaleza pueda manifestar. O sea, las dos situaciones se encaminan juntas. O sea, si no hay una tercera guerra mundial y esta es nuclear, de todos modos, el daño que ya le estamos causando y seguimos causando a la madre tierra va a dar una reacción muy potente cada vez más, y viene lo que podríamos denominar el juicio final. No sé si traté de aclarar o se aclaró tu pregunta. Sí, yo quisiera agregar, para darle sustento a lo que acaba de decir a Omar, invito a la gente también, si le gusta el tema, investigar más y empaparse más, que vaya de Bon Giovanni Family, la página de Giorgio Bon Giovanni, y ahí va a poder investigar y tener muchos elementos y comprender más lo que dice Omar. Claro. Lo que dice con respecto a las reuniones ecológicas, y para parar esta maquinaria que se está devorando y fagocitando todo. Las últimas, desde, como dijiste Omar, desde Kioto para acá, han sido todas un fracaso. ¿Pero por qué fueron un fracaso? Porque a los potentes no les interesa, han demostrado un interés que no les interesa, no pueden parar esa maquinaria ambiciosa por producir, y no se dan cuenta, están tan cegados que se los va a comer a ellos mismos. Ahora, el problema más grave que la ceguez es terrible, porque lo único que quieren ver es siempre el billete verde o el petrodólar, porque si vamos al caso, estos que son familias que controlan el petróleo, tienen millones y millones y millones de petrodólares que pueden vivir miles de años sin necesidad de trabajar, y siguen explotando y siguen insistiendo con tener esta potencia que es el petróleo, ¿sí? Que sería lo peor. Que en realidad, para entender un poquito, a ver, las familias que controlan el mundo, tenemos distintos niveles. Sí, hay familias de tercero, cuarto nivel, si vamos para arriba, hay algunos con más poder. Las de menor poder, yo no sé si son conscientes de esto que dice Omar, de la reducción de las 3/4 partes de la población mundial. O sea, no buscan
a ver algo, cambiar el mundo en favor de la vida. Y lo que dice Omar es perfecto, porque cuando dice, detrás hay una conciencia, que es la conciencia anticrística. Entonces, ¿por qué esta gente actúa inconscientemente y está poniendo en peligro su propia vida? ¿Por qué? Porque son espíritus y mentes que no están alineadas con el Cristo. Están conectadas con el bajo astral. Con el bajo astral, que sería el anticristo, que es lo que nombraba recién. Exacto. Pero llama la atención, y con esto cierro, que hay muchos libros en el cual uno puede tener acceso, donde estas familias tienen acceso, donde se los adoctrina de cierta manera, y en muchos pasajes habla de esto, de reducir la población mundial. Están entrenadas las fuerzas militares, los altos rangos, y bueno, tienen tanto control que quieren que la Tercera Guerra Mundial se desate, y con esto sí termino. Y miren si serán mentes macabras que tienen construidas varias ciudades subterráneas en Suecia, Estados Unidos y todo, con, por ejemplo, esto dicho por coroneles que han trabajado en esas ciudades y otras personas que se animaron a hablar. Tienen semillas no transgénicas de todos los alimentos que hay alrededor del mundo guardadas en esas ciudades y abastecidas con electricidad artificial. Porque vos fijate que saben que por más, si se desata la Tercera Guerra Mundial, no van a poder vivir afuera. Entonces tienen pensado recluirse no sé cuántos años. Sí, pero hay... miles serán. Exacto. Sí. Pero lo que están dejando de lado que existe un Dios superior y no lo están viendo, ¿no? Exactamente, se están olvidando de algo principal, creo, Mar. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento aparecen Jehová y Yahvé, que hoy podemos entender que son manifestaciones divinas negativas autorizadas por el Padre para tentar a su pueblo. Y este Dios le daba indicaciones de ir a invadir una ciudad, tomar esa riqueza porque le pertenecía, o le tentaba al mundo material, la riqueza material, y se aceptaba. Hacían, porque era Dios que se manifestaba, o como Dios. Llega el Maestro Jesús, no lo reconocen, lo ponen en la cruz, y ese poder, ese grupo de familia que mencionas, continúa hasta el día de hoy, por un lado, y por el otro, aquellos que creen en Jesús, porque Jesús viene a ellos después en la resurrección, y les dice, cuando yo regrese, regresaré a buscar a mi pueblo, que no es mi pueblo. Es decir, Israel ya no es su pueblo. Hay un pueblo más allá del río Jordán, y que hoy sabemos están todos encarnados en los pueblos latinos, que es a quienes Giorgio está buscando, ¿verdad? Ahora, ese poder con ese Dios material y de la guerra sigue hasta el día de hoy y sigue ofreciéndoles todo el dominio, todo el poder de la riqueza del mundo, y hacia esos vamos. Y estos personajes a nosotros nos consideran ganado, porque ellos son el pueblo de Dios, o siguen creyendo. Por eso tienen esa actitud de poder eliminar con las invasiones a personas, porque ellos consideran que somos ganado. Eso, si investigan, van a ver que es así. Y eso es lo que se está desarrollando. Y bueno, llega el tiempo en el cual la justicia divina tiene que manifestarse, y aquellos que fueron probados, si son fieles o no al Creador, bueno, van a tener que ser sentenciados con la segunda venida del Cristo, pero para que, como ellos tienen el dominio, el predominio del mundo material, la turbulencia del poder crístico que se viene con su luz, que se adelanta a su presencia personal, diríamos, empieza a desarrollar todas estas actividades desequilibrantes en el sistema, porque todo está cayendo, todo está entrando en crisis, y esa misma luz crística recibe el espíritu cósmico de la Madre Tierra para tener fuerza para el volcán, para el terremoto, para el viento, para todo aquello que a ella
va a hacer a que modifique su estructura para empezar después a hacer el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea, quienes hoy gobiernan el mundo son aquellos que han sido elegidos como pueblo de Dios, que creen ser todavía hasta el día de hoy. Por eso tienen esa actitud imperialista de invadir, porque su Dios hasta hoy le acompaña, que es Satanás y Lucifer, y le siguen tentando. De la otra parte se les sugiere la contrapartida, que tienen que cambiar, tienen que arrepentirse, pero no, hacen oídos sordos, entonces tiene que venir la justicia divina. Eso es lo que quería complementar del por qué hay un sector que tiene mucha fuerza en querer seguir haciendo el mal, porque cree que su Dios está con ellos. De hecho, está con ellos, pero es de la mentira, del engaño y de la guerra. Y esto lo cuento como anécdota. Estaba en una radio en el interior, una persona que habla fuerte contra las personas que son corruptas y cosas así. Le empiezo a hablar de esta parte de la Biblia, de los judíos, que una parte que ya no es el pueblo, y se molesta y me agrede verbalmente. Era descendiente de judíos. Y me dice, ¿cómo que Dios no va a estar con nosotros si nosotros hoy somos lo que tenemos y poseemos la riqueza del mundo? A nosotros nos concede eso nuestro Dios. Y fue una información demasiado impactante para mí, porque se revela de que sí es cierto que tienen ellos ese concepto hasta el día de hoy de que son el pueblo elegido de Dios. O sea, no leen esa parte que Jesús dice que va a venir a buscar a su pueblo, que ya no es su pueblo. Eso es para cerrar esta parte. Recordar algo que escuché a un judío en línea que estaba explicando un poquito lo que es el significado del cristianismo y por qué ellos no aceptan a Jesús. Y ellos, por lo menos esta persona que hablaba que era judía, hasta que no se levante el templo, no me acuerdo, el de Salomón, el tercer templo, el Mesías, digamos, no ha llegado todavía. Entonces, pero... no han reconocido no a Jesucristo nada, como Mesías. Para nada. Y si vamos a un videíto que ojalá lo pudiera encontrar en algún momento y hablar del tema, un niño que falleció, no sé si te acordás, judío, viajó a muerte, ¿no? Viajó al cielo, digamos, y en el cielo los ángeles le dicen que quién era el Mesías y que tenía que él volver a decirle a su pueblo, el pueblo judío. Vuelve el rabino de su congregación, porque debemos decir que cada rabino tiene un grupo de personas que está pendiente de ellos, y el niño lo vio nacer desde muy chiquito y supo que murió y volvió a la vida con esta información. Entonces el rabino le creía y lo fue a llevar a una reunión general de rabinos para informar esto, lo que quería explicar este chico, porque él había escuchado todo el relato y sabía que había estado con su, no me recuerdo ahora en este momento si era su abuelo o un rabino muy de mucha presencia que ya había fallecido, y es el que le decía esto. Y todo, bueno, ahí en esa reunión pero tiraban cohetes de colores, como porque no podían entender que este nene de solo, no sé, 14 años como mucho, estuviese replicando algo o diciendo algo en contra de su pensamiento, ¿no? Eso también me hiciste acordar, Omar, porque me gustaría, por ahí, si lo encuentro, ese video está interesantísimo, porque es impactante ese nene que vuelve de la muerte, vuelve a la vida y comenta esto a su congregación, ¿no? Eso quería acotarlo, ¿no? Quería decirle. José, ¿tenés alguna preguntita vos? Ahí. Sí, quería hacer una pregunta a Omar. Según tu análisis, los 4 elementos de la naturaleza, sus efectos, ¿son leves
¿O todavía no hemos visto lo peor? Estamos en sus inicios. O sea, es lo que los que van a entrar a jugar en la cancha se diría están haciendo el calentamiento. Empiezan a movilizarse y a moverse. Todavía no entra la parte álgida o fuerte de lo que podría llegar a ser una manifestación total de los 4 elementos de la naturaleza. Porque va a ser devastadora. Porque está escrito, no quedará piedra sobre piedra. Así es que podemos juntar lo que dijo el Cristo con lo que pudiera llegar a ser los elementos de la naturaleza. Porque la tierra en su conjunto, según muchos analistas lo dicen, va a vibrar. Y de hecho, el cambio geológico mismo del planeta va a ser muy fuerte y va a modificar toda la estructura facial de la Tierra, vamos a decir, porque dicen de que lo que hoy es el lago Titicaca fue el polo sur, el Himalaya fue el norte, y va a tener esa misma reubicación otra vez, y después se reinstalaría el nuevo reino, con aquellos que pudieran haber sido llamados y actuando a favor de la vida pudieran haber sido elegidos. O sea, la naturaleza empieza a manifestarse. Muy buena lo que dijo, porque o sea, que la Tierra va a ser firme y vamos a cambiar los polos. Ya estamos, prácticamente el polo magnético ya cambió. Sí, está cambiando. Y Quería decir algo de... Yo escuché por primera vez decir a Giorgio hablar sobre esto de los 4 jinetes. En aquel momento era muy raro ver en el mundo, sí estábamos acostumbrados cada tanto a un terremoto, no se sabía de tsunamis, no se sabía de volcanes activos, era muy raro. Y desde la primera vez que lo escuché a Giorgio hasta el día de hoy, se ha ido incrementando la actividad. Terremotos, maremotos, tsunamis. Los volcanes, casi todos los volcanes Están casi todos activos. Entonces, esto es lo que tiene Giorgio Bon Giovanni también, ¿no? Que los hechos lo acompañan esta palabra. Sin ser un vidente, es un mensajero, ¿no? ¿Qué opinaba, Omar? sí, realmente es así. Para la gente que necesita tener ese conocimiento y saber, investiga un poco y se da cuenta de que todas aquellas cosas que fueron dichas 10, 15, y con mayor razón 40 años atrás, hoy se está desarrollando a plenitud. El mensaje que recibiéramos de Giorgio cuando empieza la guerra y estos seres dan una amonestación y dicen, hemos aprobado la intervención de las fuerzas de la naturaleza para que generen más terremotos, más huracanes, más inundaciones, y los volcanes empiezan a erupcionar. Si uno estudia, analiza e investiga desde febrero, marzo del año pasado, cómo fueron incrementándose y cómo se siguen incrementando hoy el activar de esa fuerza de la naturaleza. Y aún así, el poder gobernante no descansa en continuar en el desarrollo de sus ideas negativas de llegar a una confrontación nuclear. Una tercera guerra mundial que sabemos que va a desencadenar una tercera guerra que sería nuclear. O sea, continúa. O sea, como decíamos, no les está interesando, no les importa el sufrimiento y el dolor del pueblo que está pasando por estos eventos naturales. Porque el propósito del cielo fue, vamos a hacer esto para desviar la atención de aquellos que dicen ser representantes del pueblo, pero por lo visto no son representantes del pueblo, porque ellos se fijan en su objetivo y al lado está pasando catástrofes naturales que afectan en dolor, en sufrimiento a la población. O sea, la indiferencia de ese poder es tan fuerte, cala tan hondo, que podríamos decir que sus corazones ya se han petrificado. Y que lamentablemente, bueno, se tendría que llegar a lo peor. A menos que despertando en conciencia a la población, como decía Eugenio,
a la mitad más uno, si logramos hacer a que tome conciencia, despierte en conciencia y empiece a actuar positivamente a favor de la vida, llevando adelante en su vida y en su comunidad este mensaje, si la mitad más uno logra despertar, el cielo interviene y modifica todo. Pero como sabemos, en las noticias, bueno, de hecho, Giorgio Giovanni, Eugenio Siragusa y muchos otros mensajeros hablaron de un final de tiempo desastroso, de una guerra nuclear. El mensaje de Fátima también, el Apocalipsis lo habla. Hoy lo hablan grandes representantes institucionales o presidentes de países muy poderosos. Habla de la posibilidad de la guerra nuclear. El de Estados Unidos, el de China, el de Rusia, el de Inglaterra, Francia, Italia, todos hablan. Incluso hacen propaganda de estudios de cómo sería las primeras horas si hay un ataque nuclear, cuál sería la respuesta y cómo irían desarrollándose y cómo quedaría el planeta. Y es allí en donde el mensaje de Fátima describe fehacientemente cómo quedaría la humanidad en el tiempo que se viene desarrollando y después. Porque habrá muertos por todas partes, por donde dirijamos la mirada, y aquellos que queden aún con vida envidiarán a los muertos y querrán la muerte, pero no podrán. O sea, es muy fuerte ese mensaje si leemos, porque el vapor, porque las aguas se convertirán en vapor y el vapor inundará y destruirá a todos. Y es el efecto de las explosiones nucleares lo que describe la Virgen en el tercer mensaje de Fátima. Y es ahí que tenemos que nosotros intentar activar y llamar a la conciencia de la población para que despierte, de que muchos te dicen es para generar miedo. Bueno, el amigo Pablo Medina recibía amenazas de muerte, pero él no creía de que le podrían matar, pero lamentablemente ocurrió. Y así muchos otros personajes. Así también habrá sido en la época de Sodoma y Gomorra. No creían, o el diluvio universal, pero ocurrió. Y la misma cosa ahora. De que la humanidad se despierta en conciencia, en esa mitad más uno, podríamos nosotros cambiar el curso de acción de aquellos que tienen el deseo de hacer esta tercera guerra mundial y nuclear. Pero depende de nosotros en que creamos eso y empecemos a desarrollar actividades en el despertar de conciencia. Porque si en la televisión los grandes representantes de los países más poderosos hablan de la posibilidad de la tercera guerra mundial y que se siguen ellos tentando, vamos a decir, y la humanidad dice es para hacernos tener miedo y somos indiferentes, eso significa para el cielo que no nos interesa defender la vida. Entonces podrían llegar incluso a no intervenir para salvar a la humanidad toda, excepto aquellos que sí son el pueblo de Jesús o de que Él viene a buscar, y que son aquellos que están desarrollando actividades junto a Giorgio o junto a otros personajes que desarrollan el ama a tu prójimo como a ti mismo, en que se juntan para ayudar al prójimo como a sí mismo. De hecho, en el Evangelio se lee que cuando el rey venga, se instalará en su trono y llamará a toda la humanidad enfrente a él y dividirá a la humanidad. Por un lado, pondrá, como hace el granjero, a los cabritos, y por el otro lado a las ovejas. Y a las ovejas le dirá, vengan ustedes a heredar el reino de mi Padre, que desde hace tiempo tiene preparado para ustedes. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve frío, me abrigaste. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando estuve enfermo, también me visitaste y me asististe. Pero, maestro, nunca te vimos hambriento en la calle, nunca te vimos con frío. ¿Cómo? ¿Nunca estuviste preso? Y le dice, sí, porque cuando ustedes le alimentaron y le ayudaron a ese mendigo tirado en la calle, era a mí a quien me estaban ayudando. A esa señora pobre en la calle con hambre, cuando le pasaban un plato de comida, eran a mí a quien me estaban alimentando.
esa es una llave un poco secreta que está encerrada en la Biblia para tener la posibilidad de caminar en el sendero correcto si hacemos con amor, ser candidatos a ser llamados a ser elegidos y heredar el nuevo cielo y la nueva tierra, porque el Cristo viene a juzgar por las obras, y esas son las obras que Él va a ver. Importa si creamos en Él o en su Padre, dice. Aún pueden negar la existencia de Dios, pero si yo amo al prójimo y doy de comer, doy abrigo, doy techo, son acciones crísticas, entonces el Cristo lo tiene en cuenta Él. O sea, esa es la parte que tenemos que hoy entender y comprender de qué es lo que debemos de hacer para ser candidatos a ser elegidos. Es lo que entiendo. Lo que dijiste es genial. Y vos hablaste de Sodoma y Gomorra, me hizo acordar de lo que está pasando acá en el planeta, ¿no? Ya estamos prácticamente igual que Sodoma y Gomorra por la actividad y digamos, con toda la presencia que hay con esta maldad en tierra. Sí, bestial. Ya pasamos, creo que pasamos Sodoma y Gomorra. Yo no estuve en ese tiempo, o sí lo estuve, pero no tengo conocimiento. Pero creo que por los relatos de la Biblia estamos igual, o peor. Creo que eso también se siente, se ve, lo vemos en los medios, inclusive uno lo vive en el día a día, en donde prácticamente sin siquiera necesitar una excusa, el desprecio por la vida, ¿no? Hemos visto este año, bueno, los últimos 5 años, hechos totalmente evitables y que han costado vidas humanas, ¿no? Desde una pelea callejera, el golpe, caer, pegar la cabeza y morirse. Es tremendo, el desprecio por la vida. Y el desprecio por la vida, hay una conciencia anticrística, que ya lo hemos dicho una vez, se ha cansado Giorgio Bongiovanni de decirlo. A favor del Cristo, la vida. Todo lo que es en contra de la vida es anticrístico. Sí. Y esta es la conciencia que está operante y reina en el mundo, ¿no? Eso, discúlpame, eso es sin hablar del tráfico de niños inocentes, en donde se roban criaturas para hacer ritos satánicos y muchas otras cosas más. El tráfico de órganos de niños. China es el número 1, según dice un médico que logró escapar, en donde él en un discurso en Inglaterra manifiesta cómo los médicos nos convertimos en asesinos, porque los militares le imponen quitar los órganos en principio de aquellos que están presos o guardando reclusión. Le roban el riñón, le roban cualquier órgano para vender y traficar. Y China es el número 1, según información. Y bueno, eso es un aspecto, sin considerar el tráfico de droga que descompone la mente de los jóvenes y de todo. O sea, desdeñan totalmente todo principio de vida. Y para que podamos entender y de qué lado ponernos y saber elegir, podemos decir que el Cristo dijo que es la manifestación de la vida en todas sus expresiones. Y que cualquier cosa positiva que hagamos a favor de la vida es una acción a favor de la vida, a favor del Cristo. Es cristiana la acción. Por el contrario, si las acciones como la guerra, el tráfico de drogas, tráfico de órganos, son acciones muy negativas en contra de la vida, por lo tanto son antivida, es decir, son manifestaciones del anticristo. O sea, es cuestión de analizar un poquitito nomás para poder ubicarnos y salir del medio y ir a uno, bueno, al lado que queramos, porque tenemos que entender, si permanecemos en el medio, el Padre había dicho, si permaneces en el medio o permaneces tibio, a ti te escupiré de mi boca, porque si te pones del lado del mal, vas a estar desarrollando esas acciones malas, pero por justicia puede que algo malo te pase, te haga sufrir a vos o tu familia y puedas revertir esa situación. Y con la misma fuerza que estaba haciendo y actuando en el mal, pasas automáticamente al bien y con la misma fuerza empezar a hacer el bien. Por eso el que está en el medio pasivo no le sirve ni a uno ni a otro. Y el Padre no sabe qué hacer con él. Entonces, los escupiré de mi boca. Esa es la parte que quería agregar. Necesito, ¿quieres hacer una pregunta? Sí.
iba a hacer una pregunta. Este, ¿Qué opinión te da? ¿La humanidad podrá despertarse antes de una guerra nuclear o realmente está destinada a su autodestrucción? Es lo que estaba manifestando recién. Realmente Eugenio decía, la esperanza es lo último que muere, aunque hoy se está volviendo como una estatua, ya casi sin esperanza. Y es lo que estaba mencionando de que los medios de comunicación masivos están hablando de una tercera guerra mundial que puede ser nuclear. Lavrov dice que si siguen haciendo, que es el ministro de Relaciones Exteriores ruso, si es que se siguen poniendo trabas al comercio, vamos a tener que llegar a una guerra nuclear. Después Gutiérrez de las Naciones Unidas en una conferencia dice hacia el final, la humanidad está a un error de cálculo para su autoextinción. No es un profeta, un estigmatizado, ni en la Biblia, es un representante y lo está diciendo a los representantes de todos los países integrantes de cuál es la situación hoy en la Tierra. Y no hay ninguna reacción. Esa es la parte difícil. Y si nosotros tenemos conciencia de eso, entonces tendríamos que empezar a actuar nosotros y ir y golpear o hacer algo para que pueda entrar en conciencia algunas personas de que hay alguien que defiende la vida. Muchos van a decir y van a criticar, bueno, ¿por qué estos están en contra de la Tercera Guerra Mundial? Que dicen que puede ser para asustar y tener miedo. Pero ¿y si es real? O sea, puedes quedarte con el que te dicen por miedo, y que no puede ser. Pero ¿y si llega a ser? Yo me ajustaría en el que podría ser o si llega a ser. Y jugarme por él. Si no pasa, feliz. Pero si pasa, bueno, habré hecho algo. Y la humanidad no está, porque el maligno ha impuesto una tecnología que nos tiene absorto para no escuchar, para no entender, ni siquiera intentar dialogar con mi yo interno. Hoy dialogo con mi celular, estoy en mi celular. Y si soy papá y mamá, es mi niñera, le doy a mi hijo y mi hijo no me molesta. Y no desarrolla las cualidades que tiene que desarrollar un niño normalmente, sino va desarrollando su mente en base y cargando esa parte mental que se forma hasta los 7 años de todo lo que recibe en los celulares. O sea, nos están condicionando. Por eso la humanidad no reacciona y no cree que todo está bien porque se habló en la radio, se dijo en la televisión o se le vio en el periódico. Y eso es verdad, o porque el sacerdote dijo. O sea, esa es la concepción que tengo de cómo se manifiesta la población. No es fácil. Los ovnis se manifiestan en todas partes. Y muchos no quieren creer. Son manifestaciones de una ciencia, una tecnología de China, de Rusia, de Estados Unidos. Pero no tienen en la cabeza que puede ser de una visita de seres de otros mundos más inteligentes y que vienen en son de paz. Porque no se procuran, por la comodidad en la que viven, de investigar. Porque vos escarbás un poquitito y encontrás la verdad. Porque difiere tan grande a lo que hoy estamos viviendo que resalta. Haces esto y ves, ahí está la verdad. Hablando de... Es difícil de despertar de la gente, pero no nos tiene que hacer perder la esperanza de seguir insistiendo a que despierten. Bueno, hablaste recién de manifestaciones de los hermanos, ¿no? ¿Tuviste alguna manifestación personal? O sea, ¿has visto naves o algo que podamos relatar para nuestra audiencia? Lo único que recuerdo, y después me di cuenta que puede haber sido algo interesante, Hilda, mi actual esposa, yo la visitaba a la tardecita a una ciudad a 15 kilómetros de aquí, San Lorenzo, y estando en el jardín, mirando hacia el norte, veo como pelota de tenis, una luz anaranjada, pero que hacía movimientos no de avión, y le muestro a ella, y pasa como si nada. No pasa 8 días estando acá en mi casa,
no sé por qué razón, en una ventanita así miro y veo que detrás de una planta de mangos aparece una luz de color anaranjada. Y es la misma que he visto aquella vez. Y salgo al frente y ya está encima mío. Miro así y veo que se divide en dos. Hace un semicírculo, va y vuelve y se une otra vez. Esa es la experiencia que puedo contar, no de una nave gigantesca ni nada así. Pero para mí ya fue muy significativo ese hecho. Más que significativo. Impresionante, impresionante, hermoso. ¿Y eso qué fue? ¿Antes de conocerlo a Giorgio o durante? No, antes, mucho antes. Mucho antes. O sea que los hermanos ya te estaban un poquito haciéndose ver, acá estamos, a ver si vos reaccionabas. Sí. Bueno. Algo así, pienso que es así. Porque siempre mis compañeros en el trabajo se burlaban de mí, y en el sector público siempre a primera hora leen el diario y después empiezan a trabajar. Y siempre cuando aparece alguna charla o conferencia me dicen, che, extraterrestre, va a haber una charla en tal parte. Y así me llegaba la información a mí. Y en principio iba a esas reuniones que eran muy, muy interesantes. Y así fue encadenándose las situaciones que me llevaron a encontrar a George, y dije, bueno, todo lo que pasó es para llegar a esto. Después de esto no creo que haya algo más. No, ya pero el algo más sería ya encontrarme con los extraterrestres, todo. Tal cual. Ya teniéndolo a él suficiente, creo que lo máximo, ¿no? Sí. Qué buena y qué linda experiencia, ¿no? No sé, don Rubén, ¿querías hacer una pregunta? No, acotar un poco lo que hablaba Omar con respecto a que la inacción de la gente, primero principal, 2/3 del tiempo de la gente se la pasa trabajando. La otra porción que tiene tiempo libre, todo es entretenimiento, como decía Omar, celulares, videoconsolas, sí. Me pasa a mí que me absorbe. Entonces la gente, hay muy poco tiempo de reflexión. Y por otro lado quería agregar también con respecto a lo que decía de la inacción del hombre. Con respecto a, por ejemplo, se veía, por ejemplo, en las películas el tema de pandemias. Lo veo en las películas, nunca va a pasar. Pasó. Por muchos años Rusia pareció tranquila, que no iba a dañar a nadie. Pasó lo de Ucrania. La pregunta que le haría a todos, a Omar, a José, ¿qué hacemos con respecto de esto que hace 10 años venimos escuchando, esta tercera guerra mundial latente? Nosotros venimos desde antes por leer los mensajes de la Virgen, ¿no? Sí. Acallados, y que el pobre Giorgio Bon Giovanni recorrió todo el mundo mostrándole a la gente, esta es la advertencia de la Madre, nuestra Madre Virgen María. Pero es como que la gente está ahí, no va a pasar, siempre no va a pasar. Y eso lleva a una inacción, y como dijo Omar, a los tibios los vomitaré. Tenemos que elegir, aunque sea un bando, que es peor que ser un tibio, ¿no? Exactamente. Los tibios serán vomitados, ¿no es cierto? Sí, resulta que el maligno siempre ha estado presente. Cuando se habla del año 2000, hay una propaganda tremenda de que llega el fin del mundo, y ya lo afirman y lo afirman y lo afirman. Llega el año 2000, pasa el año 2000, todo es mentira. Entonces cuando empiezas a hablar y crees que es el tiempo y es real y está pasando, entonces la gente siempre lo han dicho y nunca ocurrió nada. Lo vienen diciendo hace 200, 300 años, te dicen. Pero sin embargo no tiene la capacidad la persona de analizar y ver la situación. Si le hablas de los terremotos, es que siempre hubo terremotos, las inundaciones, siempre hubo, pero no se dan el tiempo necesario para investigar si cada cuánto hay terremotos. La semana pasada creo que hubo 10 terremotos en diferentes lugares. Y una cosa es que ocurra siempre terremotos, pero que en la intensidad y en la cantidad y en este tiempo, inundaciones, deslizamientos van desapareciendo montañas por los deslizamientos y todo eso, los volcanes, incluso debajo del
del, del agua de los océanos está emergiendo volcanes, según los últimos informes de... O sea, hay una actividad de la naturaleza muy fuerte y potente que se empieza a despertar, vamos a decir. Pero nadie se informa para ver la cantidad de eventos que se está dando. Claro que siempre se dieron, pero no en la intensidad y la cantidad que hoy se está desarrollando. Josecito, ¿querés hacer una pregunta? Sí, le iba a preguntar, ¿por qué la humanidad es tan incrédula? ¿Por qué es tan fiel a esa palabra de hasta no ver, no creer? ¿Por qué somos tan cabeza duras si estamos viendo todo y todavía nos cuesta creer? Porque nosotros tenemos 5 sentidos, una mente, y bueno, justamente ahí está la parte que sucede cuando Adán es traicionado por Eva y hace caso a la serpiente. Recordemos que Adán es el espíritu, el alma es Eva y la serpiente es la materia. La materia tiene 5 elementos para poder absorber el mundo material y tenerlo como real, los 5 sentidos. Y cuando Eva se enamora de la materia, de los placeres que le da la vida material, es cuando peca y se desune del espíritu y no puede el espíritu accionar. Es en aquel momento que Jesús viene y nos demuestra que más allá de la parte física, por eso su dolor, su sufrimiento está, cuando más dolor, más sufrimiento tenés en la materia, vos estás iluminándote como espíritu, porque estás aniquilando al maligno, a la materia, que es la parte de la ilusión, y nos hacen creer por los medios de comunicación, por la propaganda y todo eso, que este es el único mundo real que tenemos. Y nos lo dan y nos llegan en todos nuestros 5 sentidos. Y tenemos un chip que defiende la propia vida, porque si estás con un dolor porque te sentás mal, te buscas acomodarte. Si alguien te está haciendo algo malo, tratas de defenderte. Si alguien quiere eliminarte, tratas de defenderse, incluso atacas y haces el mal. ¿Y el Cristo qué te dice? Aquel que quiera salvar la propia vida, o sea, el cuerpo, la perderá, dice, incluso la otra vida. Porque no se ha explicado, porque esas grandes verdades han sido ocultas justamente para que la humanidad no despierte. Hasta en las religiones te dicen que la reencarnación no existe. Entonces te corta la posibilidad de vos cambiar en esta vida y hacer acciones positivas para ir hacia un progreso espiritual. Y te dicen que hoy y aquí y ahora tienes que hacer las cosas. Y que tenés el infierno eterno. Y te limitan en tu desarrollo espiritual normal. Como que de hecho hay en algunas culturas antiguas que hasta el día de hoy y en el bagaje de cómo se desarrollan las familias indígenas está internamente en su vida y en su manera de ser con la naturaleza ese conocimiento que fue heredado especialmente para Occidente y que fue extendiéndose hasta el día de hoy. Por eso nosotros creemos que estos somos nosotros. No, Omar es el cuerpo, yo soy el espíritu, con un alma que toma este cuerpo. Cuando he experimentado todo, dejo esto que es materia y es de la madre tierra y vuelvo a ser polvo. Yo regreso a mi mundo con todo el bagaje de experiencia que tengo para ver si qué me falta para dejar este mundo material y no regresar a terminarlo. Por eso las reencarnaciones. Es como hacer el primer grado, terminas las materias del primer grado, vas a un periodo de vacaciones, vuelve al segundo. Si vas completando todas las materias en cada encarnación, entonces llega un momento en el cual ya no regresas al mundo tridimensional. Hoy, según dicen, todo el sistema solar va a subir un grado en la evolución. O sea, esto físico ya no va a servir
Por eso necesitamos hoy desarrollar valores espirituales muy fuertes para que podamos entender y vivir en la otra dimensión. Por eso tenemos que tener cualidades muy bien plasmadas, muy bien metidas adentro, que la desarrollamos hoy, para que podamos coexistir con la nueva ley que va a estar no en la tercera dimensión. O sea, en la tercera dimensión va a desaparecer, no va a haber más nada. Vamos a estar en una cuarta. Ahí va a ser la vida material otra vez para nosotros. Y un proceso evolutivo que lleva también sus decenios, miles de años, y así ir escalando. Y también el propio sistema solar y toda la galaxia tienen su propia evolución. Y nosotros tenemos que acompañar. Y aquellos que nos acompañan van a otra escuela a repetir las acciones que aquí no logró hacer. Y la humanidad por eso está, porque se guía por los 5 sentidos y los placeres que le da. Y le tenemos terror al dolor y al sufrimiento. Y el Cristo te dice, si te roban tu celular, y eso yo me di cuenta cuando esperaba un colectivo, veo pasar así una chica llorando, pero amargamente. Y pregunto al chico al lado mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Le acaban de robar el celular. Ahí entendí y comprendí de que nosotros, y después leyendo entiendo y comprendo que es nuestra energía vital la que transferimos al auto, a todas las cosas materiales, y pasan a ser parte de nuestra vida material. Por eso tengo tanto dolor y sufrimiento cuando me roban el celular o le pasa algo a mi auto o a mi parte material. Eso tenemos que romper, eso tenemos que sacar del lado, porque el Cristo te dice, si alguien te roba algo, quítate la chaqueta y regálale. Y nosotros le perseguimos, hoy incluso le matamos a esa persona. O sea, hay una concepción totalmente equivocada y errada de los principios y valores que el Cristo nos trajo. Por eso es que ni siquiera nos molestamos en intentar salvar la vida, porque por lo menos estamos cómodos todavía. Pero cuando haya la incomodidad de todos los eventos, te va a aceptar. Omar, ¿cómo dejar de ser materialista? Porque veo en los diarios que muchos han dado la vida antes de ser robados. ¿Cómo, si se le puede decir así, cómo desintoxicarnos ante todo esto? Realmente no es fácil, porque tenemos que ir tomando conciencia primero de nuestra realidad espiritual interna, reconocer que somos espíritus con un alma dentro de un cuerpo, y ir desarrollando acciones positivas a favor de la vida. Eso va a ir aún con el esfuerzo que uno pueda estar haciendo, y va a ir sintiendo ciertas satisfacciones internas en la medida que va ayudando al prójimo y amando al prójimo, especialmente a los más necesitados. Y es así que uno puede ir formándose, desarrollándose, porque está dicho de que aquel que da es el que recibe. Pero ¿qué es lo que recibimos? Si tomamos conciencia que somos imagen y semejanza del Creador, la energía vital, la energía divina, es la que manifiesta y nos da la vida en el mundo material. Y cuando nosotros amamos, y si llegamos a tomar conciencia y decir, es Él el que ama, habla y dice por mí, entonces damos una mayor participación al Cristo, que es la parte activa de Dios, a su manifestación. Entonces eso va despertando en nuestra conciencia material, vamos a decir, esa realidad espiritual, y vamos dejando de lado el mundo material. Pienso que es una manera, y también la comunicación que nosotros podamos tener en el silencio con el Creador, que es el que está en el corazón, que le llamamos oración, meditación, el tratar de comunicarnos nosotros con el interior. Así como nos comunicamos
intensamente y casi las 24 horas con el mundo exterior, también tenemos que tener nuestra privacidad, nuestra actividad en comunicarnos con nosotros mismos, con ese yo soy interno, que realmente es Él en nosotros. Y cuando le damos mayor cabida en el desarrollo de la actividad espiritual, de esa energía, si yo recibo 100 del espíritu y doy en un abrazo mi amor, en un apretón de mano, en un servicio a la vida, es esa energía la que me mueve y se transmite a la vida, al ser humano, al necesitado. Entonces, cuando estoy terminando, un 75% me dan otra vez 100 para seguir dando amor, bondad, misericordia, justicia. Y siempre antes de terminar el 100 me quedan un 15% que me va a mí alimentando espiritualmente. Por eso es que vamos recibiendo, y a medida que vamos desarrollando ese tipo de actividad, vamos tomando más conciencia y el Cristo se va apoderando cada vez más de nosotros. O sea, así entiendo yo, José. Pero bueno, no sé si tenés alguna pregunta más. Me atrevo a decir que de Omar que piensa y siente. Y apelando a esta época de experiencia que ha tenido Omar, y sé que estás mucho más conectado con el arriba que yo, seguro. ¿Qué sientes, Omar, con respecto a la venida del Maestro? ¿La sientes próxima por todo esto que estamos viviendo geopolíticamente, económicamente, por todo lo que hablamos ya? ¿Qué es lo que siente tu corazón, Omar? No, de hecho, se siente mucho su presencia, si consideramos que es la vida, su presencia que se proyecta antes de su manifestación, hace a que toda la naturaleza sienta en la alegría, vamos a decir, su presencia, su luz, y esté absorbiendo esa fuerza, ese sentido de renovación. Por eso el aire, el agua, la tierra y el fuego adquieren van adquiriendo una potencia cada vez mayor, como coadyuvando al equilibrio de la madre tierra y tratando de ir sanando su dolor y sufrimiento. Lamentablemente, el ser humano que no entiende y no comprende esta acción de la madre tierra va a sufrir las consecuencias, a excepción de aquellos que están amando la vida, que defienden todo principio de vida, quienes denuncian los males que hay en manifestación, aquellos que se oponen a la guerra. Entonces, tanto el aire, el agua, la tierra y el fuego, que van a ser los castigadores de los hijos desobedientes, vamos a decir de una manera, pero van a ser los protectores de aquellos que por instinto de conservación la madre necesita retenerlos, cuidarlos y protegerlos, porque ella necesita de esa parte para continuar la evolución y crear una nueva humanidad, que es la que se promete con la segunda venida del Cristo, instaurar el paraíso. O sea, es evidente que estamos muy, muy próximos, por no decir siempre analizando desde el punto de vista material y científico, que te dicen que el ecosistema está dañado muy profundamente, en un 60%, ya de forma irreversible. En el año 2000 han pasado 22 años de esa situación y ha ido empeorando. La situación se vuelve más trágica cuando intervienen estos países con el deseo de tener mayor recursos y el dominio de la tierra. Se genera este tipo de guerras, poniendo más en peligro todo principio de vida y llamando e incitando a la madre tierra a un accionar más fuerte, más potente. Y eso determina que está próximo la segunda venida. Más si consideramos, como decía, los análisis científicos que nos dicen que por no haber hecho nada a favor de la madre tierra, por no haber dejado de lado el combustible fósil o el petróleo en su utilización, las grandes industrias que envenenan, las explosiones nucleares que contaminan todo y generan todo tipo de enfermedad. Entonces, ese 50 años, 2050,
ha venido decreciendo y llega en el año 2030. Estos son datos científicos, que si continuamos así, la naturaleza frena en el 2030. Y tomemos en consideración si eso es real desde el punto de vista científico, y nos vemos que así se está desarrollando los hechos por el accionar de la madre naturaleza. Si consideramos también lo que se dice y está escrito, el Padre se verá obligado a acortar los tiempos para que sus elegidos no se pierdan. Eso significa que en este periodo de tiempo va a ir desarrollándose situaciones cada vez más oscuras que pondrán en jaque la fe que pudiéramos estar teniendo hoy. Y para que esa fe no se pierda, y no se pierda incluso los elegidos, es que el Padre va a tener que acortar. Por lo tanto, analizando así fríamente, podemos decir que estamos a la vuelta de la esquina de la segunda venida del Cristo, que, como decíamos, puede darse durante un holocausto nuclear o un holocausto de la naturaleza, que en las dos situaciones son dos caminos que se están desarrollando de forma paralela. Uno de los dos va a llegar, y cuando eso ocurra y que vemos por la acción de la Madre Tierra y del hombre de que es en muy corto tiempo. Lo dejaría acá, porque nos estamos quedando sin tarjeta en esa cámara que está ahí enfrente, que nos enfoca a nosotros, no nos queda mucha memoria. A mí me gustaría que la audiencia que estuvo siguiendo ahora esta entrevista, que nos pongan preguntas, todas las cosas que quieran saber de Omar, para así, o nuevamente lo vamos a invitar, porque creo que quedó muchas cosas en el tintero. José seguramente desde allá, desde Guatemala, tiene un montón de preguntas, ¿no es cierto, José? Exacto. Te enriquece esa sabiduría que posee Omar, y es como una sed, quieres saber más y más y más. Y la verdad, Omar, gracias por este tiempo que nos has dado, y tu paciencia ante todo. Muchas gracias. Gracias, Omar. ¿Vos querés saludarlo? Sí, lo mismo, agradecerte, Omar, saludarte a vos, a todos los hermanos paraguayos, un abrazo enorme, porque tengo mucha gente amiga también de allá de tu país, así que lo siento como propio, y agradecerte tu generosidad por compartir un poco de tu vida y todo lo que has aprendido, así que de corazón un abrazo. Gracias a ustedes por permitirme compartir. Es muy importante esta interrelación que genera lazos de amor espiritual. Muchas gracias. Quédate ahí, que ahora seguimos charlando en privado, pero para la audiencia, le vuelvo a repetir, mensajitos abajo, preguntas, todo lo que quieran, para poder así después hacer otro programita nuevo, una entrevista nueva con Omar, porque realmente apasionante. Vale la pena, ¿eh? Nos encontramos la próxima. Recuerden que estamos en distintas plataformas: YouTube, Instagram, Odise, VK. Así que ustedes no tienen excusa para seguirnos y buscarnos. Así que un abrazo grande y gracias, y disfruten nuevamente esta entrevista. Vuelvan a escuchar nuevamente. Gracias y hasta la próxima.